Bueno, buenas noches, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507. Reciban el saludo de Sí. su servidor y amigo Alcides Quintero Batista. Estamos en la segunda entrevista de la noche y ahora entramos con docencia jurídica y estamos con el licenciado Calixto Silgado y que de seguro nos va a dar importantes informaciones en cuanto a materia jurídica se refiere. Licenciado Silgado, en primera instancia, el saludo y muy buenas noches. ¿Cómo está la salud? Bueno, bien, gracias a Dios. Hemos vencido al COVID y esperamos seguir venciéndolo. Y espero que usted y quienes nos escuchan también tengan la misma suerte. Ojalá y Dios quiera, licenciado, porque la situación en los últimos días se ha puesto crítica y ojalá y Dios quiera sigamos con salud y nos mantengamos pues así, tratando de evitar que esta situación se siga extendiendo. Licenciado, entramos en materia jurídica, le hemos dicho a este espacio docencia jurídica y de seguro pues usted nos va a ilustrar algunas situaciones en cuanto a la justicia panameña. En primera instancia, licenciado, hoy los medios de comunicación social estuvieron muy pendientes y la ciudadanía también sobre la situación del expresidente Juan Carlos Varela. Básicamente, ¿qué fue lo que se dio el día de hoy con el expresidente Varela, licenciado? Mire, señor periodista, lo que se hizo hoy se llaman audiencias de validación. Esa audiencia consiste en que cuando a una persona la denuncian y la fiscalía comienzan a recabar información, le piden información a los bancos, le piden información a ciertas instituciones y estas instituciones envían esa información. Entonces la fiscalía eh, pide audiencia para validar esa información. A esa audiencia no tiene necesariamente que acudir el imputado. Él es citado porque por procedimiento corresponde hacerlo. Basta que vaya su defensa para que se formalice y se legalice o se rechace la solicitud que hace el fiscal ante el juez de garantía. De manera tal que lo que se dio hoy fue eso, validar las informaciones bancarias, me imagino yo, las informaciones bancarias, las informaciones de alguna institución que ya la fiscalía ha pedido y que necesitaba darle ese valor, esa justificación ante el juez de garantía. A partir de ahí, ya eso tiene un valor de indicio, ¿ve? Cierto en contra de la persona. Eh, Eso es lo que significa, ocurrió. significa que entonces hoy era validación de pruebas solamente, licenciado. Es correcto. Y todavía no se consideran pruebas, se consideran simples indicios. Pero finalmente fue validada la información que la fiscalía ya tiene recogida en las averiguaciones que está haciendo frente a la querella promovida contra el expresidente. Claro, ya tiene vida la investigación, ¿Qué podemos porque esperar ya de aquí? han habido, porque ya ha habido el primer acto judicial, ¿no? Ok, Bueno, ¿y ¿qué qué? se puede esperar? Así es. Vamos a ver cuál es el contenido de la información. Yo creo que la información debe ser relevante para que hayan pedido validarla. A partir de ahora, si ya el fiscal en unos días, una semana, considera que con los documentos que tiene en su poder y que fueron validados, tiene para poder iniciar una investigación en contra del expresidente, ya lo que procede es una audiencia de imputación. Eso es lo que está en ventana, en puerta. Ok, entonces solamente esperar qué es lo que viene de aquí en adelante en cuanto a este tema. Había mucho comentario de muchas personas dentro de personas que anteriormente en su momento se consideran que fueron afectados por alguna acción del expresidente y se esperaban, inclusive muchos decían que ahora él inicia este proceso que anteriormente muchos lo hicieron. Sin embargo, es importante señalar que hay que esperar que se haga la justicia como debe ser, ¿no? Sí, es correcto, pero aquí, si es el caso, como ha salido en los medios, que se habla de la información de Odebrecht, ahí los terceros, los particulares,
no podrían ser parte, porque todo el que vaya a ser parte tendría que demostrar que ha sido perjudicado, que ha sido lesionado por ese acto para poder ser. De manera tal que esta es una investigación que algunas otras personas que tienen cuestionamiento contra el expresidente tendrán que esperar que se haga la audiencia de las otras denuncias donde ellos son parte. En esta no van a poder ser. Licenciado, hablando de otro tema, la semana pasada inició el proceso de habilitar pues el tema en la Corte Suprema de Justicia y algunos temas de la justicia panameña, y se abrió también el espacio para que los abogados, creo que este mismo lunes, los abogados pudieran transitar libremente por las calles, hacer sus trabajos. Esto hasta el momento, ¿cómo se ha manejado y cómo lo han tomado pues los profesionales del derecho? Bueno, ya los abogados teníamos antes la libertad de movernos a través de un amparo que puso un grupo de abogados representado por el licenciado Juan, y donde la Corte anuló la resolución aquella que quería obligarnos a sacar salvoconducto a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Pero el inicio de la actividad propia, Alcides, es normal, se ha hecho un esfuerzo, los juzgados por experiencia propia han estado atendiendo con ciertas medidas de bioseguridad. Sin embargo, hay alrededor de casi 5 juzgados que han sido cerrados de manera temporal porque su personal dio muestra de positivismo en COVID, y son juzgados generalmente de orden prácticamente penal, muy poco civil, incluyendo hasta la sección legal de la Sala Tercera de la Corte Suprema, el Departamento de Finanzas de la Corte, de manera que se van a tener que extremar las medidas de bioseguridad que le llaman, porque definitivamente que el personal, o en esto, el personal del órgano judicial, a mi criterio, está bastante desamparado frente a este tema. ¿Por qué le digo que está bastante desamparado? Me refiero al personal intermedio, porque mucho de ese personal tiene que tomar los buses que toman todos los días el panameño, el metro. Se trasladan de distancias largas, compartiendo con muchas personas, y eso a ellos lo mantiene en un riesgo permanente al tener que compartir transporte y lugares con terceras personas. Sí, hay un riesgo. Yo me atrevería a sugerirle que al presidente de la Corte que debiera en algún caso coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si a través de un hospedaje aquí por un tiempo más prolongado los funcionarios pudieran estar reunidos en un hotel, por ejemplo. ¿Ya? Claro, eso llevaría un costo muy alto por la cantidad de personal, pero yo creo que algo pudiera hacerse a fin de que o pudieran haber transportes especial que los pudiera recoger en puntos específicos a ellos, para que ese trayecto hasta el despacho lo pudieran hacer con mayor seguridad, porque la necesidad de que la justicia camine es una obligación. Y más que eso es por un acto de defensa, sobre todo en los aspectos penales. Muchas personas están sometidas a medidas cautelares personales, perseguidos, y sus expedientes están en el limbo dando vueltas, retrasados, y entonces ya eso atenta contra el derecho humano, ya atenta contra el derecho de defensa. Y yo en esto aprovecho para hacerte una crítica. El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la dirección del sistema penitenciario, no ha respondido a las solicitudes que le ha hecho el colegio, que le han hecho los abogados, para ver en qué medida, junto con el órgano judicial, pudiera verse una medida en donde se den medidas más flexibles con mucha gente que está detenida en fase de investigación y cuyos casos de COVID cada día están más presentes, y esa gente no mantiene la protección
correcta. Mira, creo que Dios está en las cárceles de Panamá porque tengo que hacer ese cuestionamiento al Ministerio de Gobierno y Justicia. Sometieron al presidente a firmar una serie de medidas de derechos, de libertades que ya muchos detenidos tenían el derecho a estar. Pero eso no pasó, creo que de ciento y tantas personas, cuando estamos hablando de casi 11.000 personas que están recluidas por delitos que bien puede ponérsele una medida cautelar diferente de presentación permanente, si quieren, todos los días al despacho, ¿te das cuenta? Todos los días al despacho, todos los días al despacho, para que estén sujetos a la investigación, pero sacarlo de allá mientras se esperan las audiencias. Hay audiencias que ya están programadas para un año y por la misma situación de colapso en las audiencias en el sistema penal acusatorio, hay audiencias que te están demorando 7, 8 meses, un año, y esas personas transgrede ya el término de la detención provisional, porque en algún caso un tribunal superior determinó que la detención provisional para los humildes no es automática cuando cumplen el año. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad en las cárceles ahora mismo? El hacinamiento y la dificultad que hay entre la libertad de comunicación que tenía el abogado con el reo. Muchas limitaciones para nosotros trasladarnos y también mucho riesgo para nosotros ir allá. Entonces, sobre la base de la protección al personal carcelario, a ello, la movilización nuestra a través de la dirección penitenciaria se hace. ¿Ves? Entonces, de la comunicación expedita, defensa, imputado o procesado, se ha interrumpido por el tema del coronavirus, pero las autoridades carcelarias, en este caso el Ministerio de Gobierno, lo más fácil es crearle prohibiciones y burocracia al sistema de la comunicación, en vez de sentarse a ver cómo se pueden destrancar, cómo se le pueden dar algunas medidas diferentes a los detenidos, cuando no se trata de casos graves, de causas relacionadas con drogas, homicidio, pandillerismo, cosas como eso. O sea, hay delitos que deben ser tratados con una rigurosidad por el peligro que la persona proyecta de estar en la calle, pero hay otros que no. Entonces esa es la realidad que nosotros tenemos. Estamos teniendo problemas con la señal, licenciado. No sé si usted, cómo nos escucha allá. Al parecer estamos teniendo problemitas con la señal. Confírmeme, licenciado. Yo lo escucho a usted bien. No sé si usted a mí. Y la imagen suya se ve bien, no sé la mía. Sí, se ve, la imagen suya se ve, no, oscura no, se ve como cuando la señal se está perdiendo. Pero lo escucho bien. Licenciado, entonces, hasta el momento, pues mucha precaución y solamente en espera de las solicitudes que se le están haciendo a las autoridades, precisamente para no arriesgar también a los funcionarios, que hay muchos funcionarios también de edades avanzadas y también con algún tipo de enfermedades que lo que necesitan es también algún tipo, pues, de protección, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Yo por eso le digo, o le consiguen transporte de una manera que puedan colectivamente de aquí a diciembre viajar en eso, o le consiguen hospedaje donde ellos puedan estar por lo menos de lunes a viernes, y ya sea que el fin de semana se retiren a sus hogares, ¿te das cuenta? Pero sí, yo creo que ellos merecen también la protección porque el trabajo que ellos hacen lo necesita la sociedad, la comunidad, pero también ellos tienen derechos que deben ser protegidos, igual que nosotros, quienes somos usuarios del sistema. Oiga, saludo a J. Arroyo 181818. Dice, se escucha bien ambos, la señal excelente también, dice. Saludo a CPA Taxes Consulting también, que está conectado con la cuenta Panamá Info 507. Licenciado, entonces, en materia general, sigue avanzando pues el sistema de justicia, solamente esperar a que esto de la pandemia, que al parecer se ha puesto crítica, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo. Estamos recibiendo las informaciones de todos los países del mundo
dentro de los países de la región, de acá del Centro y Suramérica, de América, que han sido bien afectados con esta situación. Europa ya ha superado bastante esta situación. Esperar y rogarle a Dios que esto avance lo más rápido posible aquí y que entre menos víctimas haya, mejor, licenciado, para poder seguir haciendo el trabajo en materia de justicia, ¿no? Sí, mire, en ese punto debo decirle que es preocupante que nosotros ya no bajemos de 700, 800 personas todos los días. A ese ritmo, de aquí a diciembre estamos en 100.000 personas. Si usted le da el grado de del 2.5, que es, las autoridades insisten en sostener que el triunfo es porque no se pasa de ese promedio de defunciones, entonces nosotros estamos hablando que vamos a tener aquí probablemente unas 10.000 personas fallecidas de aquí a diciembre. Entonces yo creo que incluso el cambio que se dio de la señora ministra, para Panamá la gente puede entenderlo, pero para afuera de Panamá yo creo que fue un mal mensaje porque proyecta la idea de fracaso. Y para la percepción del pueblo panameño, el trabajo que venía haciendo la funcionaria era un trabajo que el pueblo panameño aceptaba. Yo creo, don Alcides, que, y lo dije creo que en una entrevista con usted al principio de todo esto, que tenía primero que salirse a buscar corregimiento por corregimiento, que debería integrarse un equipo donde el centro de salud sea un centro de base donde la gente pueda ir, pero que al mismo tiempo ese centro de base salga a buscar a la gente, como cuando en la época del general Torrijos, que no le gusta mucho, se salía a buscar a combatir la malaria, a combatir otras cosas, que había instituciones como el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que todavía aún así en la búsqueda del dengue van casa por casa, ¿ya? Entonces yo creo que eso debe reforzarse. Yo espero que estas comisiones de asesores que el presidente ha nombrado a su alrededor ahora, un consejo consultivo. Si ese consejo consultivo tenga la visión esa de mirar cómo se combatió en Panamá la fiebre amarilla. Entonces, ese es un equipo que tiene que estar en la calle permanentemente. La información que nos dan es bienvenida, pero yo creo que ya por corregimiento en todo lado eso debe darse y prepararnos. Y yo creo que además deben hacer un esfuerzo que, que la opinión pública no conocemos cómo se trata a la persona cuando ya está en el grado de hospitalización. Nosotros escuchamos de la recuperación, pero no escuchamos cómo la gente se recupera, que probablemente si la gente tiene la información de cómo se está recuperando, probablemente la gente ayuda desde su casa a prevenir. Porque también debo decirle a usted una cosa, y esto es para el equipo de salud. En ciertos centros, en ciertos hospitales, la gente que está en recepcionista y el sistema, y se lo digo por percepción propia, no por mí, sino por percepción propia con personas que uno conoce, cuando llaman a ese 169, la atención no es oportuna y le dicen a la gente que la van a llamar. Es más, lo llaman por teléfono y le dicen, usted es positivo y le vamos a poner que un médico lo llame, y esas llamadas no pasan, no se dan. La gente pasa los 14, 15 días en cuarentena y no le dan. Y cuando la gente se siente que ha pasado el tiempo y van al centro X, el recepcionista ya le dice, ¿usted por qué salió? Si usted es paciente, no debió salir. Usted sabe, terminan amenazándolo. Usted sabe que podemos llamarle a la policía, una serie de cosas, cuando ellos no han atendido a las personas como tal. Es decir, entre los call centers que tienen y los médicos hay una barrera con el usuario. Con el usuario. No están dándole el seguimiento a las personas en sus casas. Es porque, será licenciado por la gran cantidad de llamadas y personas llamando
por la situación. No, porque ellos te pueden decir, bueno, las llamadas que salen malas, pero si ya tú le has dado a esa persona la información de que tu resultado fue que ella es un paciente, ya, en ese momento ya tú tienes que darle un trato diferente. Entonces, todavía se insiste en que la persona sale positiva y no le dan la información esa de que siempre nos dicen de que se busca todo el contacto que la persona ha tenido. Eso no es cierto con todo el mundo. No lo hacen. Y yo insisto que tiene que aislarse. Si la persona sale positiva, ¿cómo la vas a dejar seguir estando en la casa donde tú tienes un solo comedor, donde tú tienes, lo vas a tener como prisionero en un cuarto? O sea, siempre va a haber la formalidad. Claro, yo entiendo, las personas que están en las casas es para no desbordar los centros, pero entonces debe haber más supervisión con las personas que deben tener el contacto y la comunicación con esas personas. Los centros de salud, Alcide, los centros de salud deben tener un reforzamiento de personal, pero personal también que salga a hacer los llamados hisopados. Yo no entiendo de eso mucho, que salga a buscar la prueba, pero donde la persona que se sienta mal sienta el deseo de ir, que sabe que puede llegar ahí y que están separados de los otros pacientes, porque la persona llega y todo el mundo entra por el mismo lugar, se mantienen reunidos en el mismo lugar. Por ejemplo, el Hospital San Miguel Arcángel, esa separación prácticamente no existe en la realidad cuando ya usted entra a la sala de San Miguel Arcángel. No Lic- existe. Y en hora de la noche hay un personal que no sé si es que está agotado, que no es lo más tratable con las personas que acuden. Licenciado, y en relación a los otros cambios que hubo de ministro también, se cambió al ministro, a la ministra de Vivienda, a la ministra de Desarrollo Social, los cambios que se han dado, Rigoberto Paredes en el MIBI y la licenciada Castillo también en el Ministerio de Desarrollo Social. Oye, don Alcide, eso me acuerda la campaña electoral de cuando don Carlos Duque fue candidato. ¿Te acuerdas? Un señor de allá del Chorrillo que dijo de que siguiendo viviendo con la misma gente en el mismo ambiente. Sí. Ya, digo, todos los cambios deben ser positivos. Las personas que han ascendido, como Paredes, la señora Castillo, una profesional del derecho igual, eh, el doctor Sucre venía con la doctora Turner, creo que desde el día 1. Entonces, no debe haber cambios sustanciales, pero lo que sí, ellos tienen entonces que imprimirle la beligerancia, la velocidad y la constancia que como equipo nuevo deben proyectar, porque si va a hacer más de lo mismo, entonces ¿para qué el cambio? Por eso es que le digo que en el caso de salud, yo creo que más que nada van a tener que hacia afuera dar mucha explicación, porque esos cambios no se comprenden en el afuera, y más cuando tú estás combatiendo una enfermedad que es mundial y que la comunicación se hace de manera permanente entre los equipos médicos a nivel internacional. Cualquiera sea lo que haya hecho ese cambio, bueno, eso lo sabe el presidente. Te informo que él está ejerciendo un derecho que la Constitución le da. Él no tiene por qué explicarle nada a la persona que nombró o a la persona que destituyó. Él no tiene por qué explicarle nada a nuestro secretario general del PRD si no le da la gana. Pero digo, en el marco de representar o ser miembro de un colectivo político, eso debe darse, pero él es el presidente de la República y debe gobernar en función del interés del país, no en función del partido y su gente. Pero eso sí, debe respetar también y tener el respeto mucho por el partido que fue el que lo llevó al poder, que no piense el presidente que vaya a poder gobernar
con sus adversarios, porque sus adversarios van a seguir siendo sus adversarios toda la vida, y cuando lo sientan más aislado de las bases del partido del PRD, entonces se le van a ir encima con todo y él no va a poder tener respuesta para las ambiciones que tienen estas personas. Yo aprovecho también para decirte que definitivamente se van a tener que buscar fondos, pero le pediría también al presidente que ponga a su equipo económico a concentrar la información para que le rinda un informe, que yo espero sea el 1 de julio en la Asamblea, a la población panameña de cómo ha sido el uso de los dineros en pandemia. Y te lo digo porque el equipo económico del presidente, los primeros días que él salió, en las conferencias que él salió, él dijo, tenemos la dispensa del fondo de ahorro de Panamá, que eran 1.200 millones. Dijo, tenemos un préstamo de 300 millones para las pequeñas empresas, que ahora es que se está ejecutando. Y dijo, tenemos un préstamo de 500 millones y tenemos 2.000 millones que hemos recogido en bonos. En total eran 4.500 millones de dólares. Pero cuando él lo dijo, para la opinión pública era que lo tenía en la mesa, que lo tenía disponible. Pero resulta que después no era así. Y yo estoy seguro que el equipo económico eso fue lo que le dijo. ¿Ya? Entonces, esa situación llevó a que hoy hayan personas que digan, hemos dado esto y todavía no nos han pagado, y la gente no va a entender eso. Y como se va a requerir más dinero, entonces pedir dinero sin que se le explique al pueblo panameño, el pueblo panameño no lo va a entender. Y aprovecho algo para decirte, yo soy del criterio que por la situación laboral que hay en este momento de más de 400.000 personas panameñas que probablemente van a perder, no, que no van a regresar a su trabajo en este momento, el gobierno panameño está obligado a hacer un programa de empleo, una, un plan de urgencia de empleo nacional. Está obligado para que ese consumo, ese dinero que va a salir como salario, sea el que se inyecte e impulse el consumo a las pequeñas empresas que se están planteando, porque al CIDE le van a dar el dinero a las micro y pequeñas empresas y al pequeño empresario, pero esas empresas y pequeñas empresas, ¿qué le van a vender? Si la población está descapitalizada, ¿entiendes? Entonces esto es un ciclo. Esto no es darle el dinero a fulano y ve y mira tú qué haces, y ve y produce. ¿Quién te va a comprar? Entonces yo creo que se hace imperiosa un plan de urgencia nacional de empleo, unas 70.000 panameños, pero como un programa a 3 años, y que yo he sostenido y que yo digo no sale más de 3.000 millones de dólares. Ese gasto es necesario, es urgente, es obligante, es social, ¿ve? Es impostergable, y ese es el gasto que le va a meter dinero a la recuperación económica, porque los dineros que usted le pague ahora a las grandes empresas, con la situación económica que hay, las grandes empresas primero van a guardar, primero van a ver, porque los empresarios buscan ganancias. Ellos no están para resolver problemas sociales, ellos no crean empleo para darle empleo a usted, ellos lo emplean a usted porque necesitan crecer en su cuestión. Entonces, ellos invierten cuando ven la posibilidad de ganancia. Si no ven la posibilidad de ganancia, se aguantan. Entonces, el Estado en este momento tiene que ser el super empresario, y eso lo debe entender el ministro de Gobierno, perdón, el ministro de Hacienda. De Economía, de Economía y Finanzas. Lo tiene que entender el equipo económico del presidente Cortizo. Si no hacen eso, vamos a ver calle, vamos a ver protesta, y con mucha justificación, porque mucha gente que en el día de hoy tenían 10, 15, 20 años está trabajando, que estaban a punto de jubilarse de la noche a la mañana, con los contratos suspendidos, que fue una medida para proteger sus trabajos. Sin embargo, muchos empresarios lo van a coger como la oportunidad para terminar el trabajo con la gente, ¿entendió? Entonces, mucha de esa gente se van a ver desprotegida, y es algo que le debe llegar. Entonces, aprovecho tu programa para hacerle ese llamado al presidente de la República. Bueno, finalmente, el licenciado Calixto Salgado, para que se despida de los seguidores, y de seguro pues la próxima semana vamos a tratar de hacer contacto de nuevo y tener otra docencia jurídica con usted y otros licenciados juristas panameños destacados aquí en nuestro país.
No, a ti te doy las gracias por la oportunidad de hablar con vuestro público, decirle a la gente que tenemos que tener esperanza, que tenemos que tener fe, que debemos apoyar las medidas sanitarias, pero que también con decencia también tenemos que exigirle y decirle al presidente las cosas que consideramos no tan correctas. ¿Ya? Debemos decírsela porque nosotros debemos contribuir con nuestras opiniones a un buen gobierno, porque el buen gobierno es la solución de Panamá. Bueno, despedimos entonces esta docencia jurídica el día de hoy, la segunda entrevista de la noche. En principio hablamos de temas tecnológicos y cerramos la noche con temas jurídicos. Agradecimiento al licenciado Calixto Silgado, como siempre por acá su servidor y amigo Alcides Quintero Batista. Será entonces hasta próxima transmisión. Gracias, Alcides. Espero que se haya visto bien.